momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, o mejor, que el reino de Dios llegue hasta ustedes, donde quiera que estén, que el reino de Dios llegue hasta ustedes. Jesús, Él comenzó a predicar y diciendo para sus seguidores, Él habló así: ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Entonces, cuando Él habló de esta forma, es que yo creo y supongo y creo de verdad que si es llegado el reino de Dios hasta vosotros, como Él dice, entonces es porque ya había otro reino, el reino del mundo, el reino del diablo, el reino de Satanás. Las personas vivían en el reino de Satanás, en el reino del mundo, en el reino de su voluntad, de sus codicias. Entonces Jesús llega y comienza a predicar diciendo: ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. En otra oportunidad, Él habló: porque el reino de Dios está en vosotros. ¿Qué significa eso? Quiere decir que el reino de Dios está disponible para todos, todos, obviamente, que quieren. Entonces, el reino de Dios no es un reino físico, fuera que Él se materialice en la vida de las personas que viven en Él. Entonces, el reino de Dios no tiene un palacio, ministros y etcétera. No, el reino de Dios es espiritual, así como el reino de Satanás es espiritual. ¿Usted sabía de eso? Pues es. El reino del diablo es un reino espiritual. Usted no ve el diablo, pero las personas, en general, son súbditas de Satanás hasta que el reino de Dios es llegado hasta ellas, hasta que ellas quieran sujetarse al reino de Dios. Ahora, para que usted se sujete al reino de Dios, usted se tiene que sujetar al rey del reino de Dios, ¿no es? Satanás no exige esto. A Satanás no le interesa si usted lo quiere o no lo quiere. Lo que importa para él es que todos hagan la voluntad de él. Y eso, aquellos que hacen la voluntad de él, obviamente, están insertados en el reino de Satanás. No hay dos reinos,
No hay más de dos reinos en este mundo. Solo existe el reino de Dios y el reino de Satanás. Todos, todos nosotros, todos los seres humanos, no importa la religión, no importa el club que hincha, no importa su condición social, su educación, no importa si es rica, si es pobre, nada de eso importa, nada. Lo que importa es lo siguiente, que solo existen dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Quien se sujeta al reino de Dios es porque salió del reino de Satanás. Yo vivía en el reino de Satanás, pero cuando yo conocí el Señor Jesús, entonces yo entregué, yo me, yo decidí seguir el Señor Jesús. Entonces yo salí del reino de Satanás y entré en el reino de Dios. Es un reino espiritual, obviamente. El reino de Dios es un reino espiritual como el reino de Satanás también. Solo que usted ve, y usted puede evaluar esto derechito, que cuando una persona vive en el reino de Dios, ella vive dentro de una disciplina, orden. ¿No es verdad? La persona anda en la verdad, y ella es una persona, puede que no sea perfectamente justa. Ella quiere la justicia, ama la justicia. Ella lucha para ser justa. ¿Por qué? Porque es el espíritu del reino de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos conduce al reino de Dios. Entonces, la persona que tiene en su vida alineada en la verdad, en la justicia, en la paz, la persona vive aquello que está escrito en la palabra de Dios. Vive el reino de Dios a cada día, a cada momento en su vida. No importa los lugares, las circunstancias, las dificultades, las luchas. Si ella está insertada en el reino de Dios, es obvio que el espíritu del reino de Dios, el Espíritu Santo, Él está allí, conduciendo aquella mente, aquel razonamiento, aquella inteligencia para hacer lo que es correcto, lo que es justo. Entonces, cuando Jesús dice así, que es importante que usted observe, Él dice así: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas? La comida, la vestimenta, la casa, la salud, todo. Todo va a suceder, todo lo que precisa para vivir una vida digna aquí, en este mundo. La persona va a tener. ¿Por qué? Porque ella está siendo conducida por el Espíritu del reino de Dios, que es el Espíritu Santo. Jesús comenzó a predicar después que Jesús fue bautizado en las aguas y bautizado con el Espíritu Santo. Él fue probado, fue llevado por el Espíritu Santo hasta el desierto. En el desierto, Jesús fue probado. Sabiendo que iba a ser probado, Jesús ayunó 40 días. Jesús, entonces, fue probado con hambre,
con mucho hambre. Porque el diablo dijo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, mande a que estas piedras se transformen en pan y mata tu hambre. El diablo quería que Jesús atendiese a su pensamiento, su idea. Buscase el camino más fácil. Pero el reino de Dios no es el camino más fácil. Es un camino difícil. Es un camino muy difícil. Y el apóstol Pablo dice, ¿importa que para tomar posesión del reino de Dios, muchas aflicciones, muchos dolores, muchas situaciones difíciles, muchos desiertos? Hablaremos de esto, sobre este reino de Dios, durante estos próximos días, porque yo estaba estudiando sobre esto y, caramba, es muy grande, muy grande. Pero, ¿qué ha sucedido? Déjeme intentar explicarle a ustedes lo que sucede con muchas personas, con todos nosotros. Quien está con dolor de estómago quiere verse libre del dolor de estómago, ¿no es? Es eso. Entonces, todos nosotros somos prácticamente iguales. Jesús dice así. Él dice así: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Pero yo estoy con un dolor de estómago, Señor. Ayúdeme, ayúdeme. Ore por mí, Beltrano, ore por mí. Ayúdeme, ore por mí. Hágame una liberación. Estoy con un dolor de estómago. La persona piensa en librarse de su maldito dolor de barriga, de estómago, ¿no es? Jesús entiende esto. Jesús entiende. Por eso, cuando Él mandó a sus discípulos, id por todo el mundo, predicad el reino de Dios. Él dice también para los discípulos, curad a los enfermos. Él no mandó a los discípulos que oren para las personas enfermas. No, Él mandó a curar. Pero espere, obispo, ¿cómo puede ser? Si Jesús nos envió a curarnos, ¿por qué no estoy curado? Son otros 500, pero Él mandó a sus discípulos que curen a los enfermos, expulsen demonios. Él no envió a que oren por las personas que están endemoniadas. No, Él les mandó a liberarlos. Tanto es que Él dijo, si yo expulso a los demonios, es porque ha llegado el reino de Dios hasta ustedes. O sea, es una señal clara, evidente, de que la persona o está insertada en el reino de Dios o en el reino de Satanás. Es esa. Cuando la persona está oprimida con un espíritu inmundo y el pastor libra a aquella persona de ese espíritu, es porque el reino de Dios está llegando a ella. Ella estaba con un espíritu malo porque ella estaba insertada en el reino de Satanás. Quitó a Satanás de allí, entonces ahora el reino de Dios ha llegado hasta ella. Pero ella tiene que aceptar ese reino. Ella tiene que someterse a ese reino, que es el reino de la verdad, el reino de la justicia, que es el reino de la honestidad, de un comportamiento ético, de una disciplina. Ese es el reino de Dios. Si la persona no quiere someterse a la disciplina del reino de Dios, aún tomando conocimiento de él, del reino de Dios, entonces aquellos demonios que salieron de ella vuelven peores, vuelven
más fuertes a la vida de ella que antes. Es por eso que Jesús dice así, mire, usted que fue liberada de un espíritu inmundo, si usted no se somete al reino de Dios, entonces usted va a estar diciéndole al diablo, no, yo realmente prefiero quedar en tu reino. Y ahí 7 más vuelven, además de aquel que estaba. 8 demonios vuelven a aquel cuerpo y el estado de aquella criatura vuelve a ser peor, 8 veces más que antes. ¿Por qué? Porque ella rechazó el reino de Dios y asumió el reino de Satanás. El diablo dice, ella es mía. Y él hace todo. Esa es la realidad. El diablo hace eso. ¿Por qué? Porque la persona, ella conscientemente aceptó, prefirió, escogió el reino de Satanás. Entonces usted ve a muchas personas que han llegado a la iglesia, por lo menos en la iglesia universal es así. Ellas quieren resolver sus problemas, pero ni todas quieren el reino de Dios, mucho menos su justicia. Porque, caramba, si yo entro en el reino de Dios y comienzo a vivir en la justicia de Él, sobre la justicia de Él, yo voy a tener que dejar de mentir, voy a tener que dejar de adulterar, voy a tener que dejar de ser amante de fulano, beltrano, ciclano, etc. Voy a tener que dejar de beber, voy a tener que dejar de hacer esto, aquello. Voy a tener que dejar de vivir una vida, ¿sabe? Que a mi corazón le gusta. El corazón quiere atracción, quiere sensación, quiere placer, quiere novedades. Entonces, la mayoría de las personas prefieren seguir en el reino de Satanás que en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque a la mayoría no le gusta de la disciplina, del orden, de la verdad, de la justicia, de la paz. No. A la mayoría quiere vivir de cualquier manera. Esta es la realidad. La mayoría sabe que aquello que está haciendo está errado. Pero, yo tengo que vivir. La vida es tan corta, voy a disfrutar la vida. Entonces, ¿es eso lo que los hijos de las tinieblas o los que viven en la mentira, en el engaño, en el robo, en las ventajas, en la corrupción, es eso lo que a ellos les gusta, lo que sustenta sus caprichos, los caprichos del corazón? Entonces, Jesús, él habló así, mire, no andéis ansiosos por ninguna cosa. Esto dice Jesús, no andéis ansiosos, porque vuestro Padre sabe lo que precisáis. Vea los pajaritos, vea la naturaleza. Ellos no plantan, no tienen graneros, pero ellos no pasan hambre, porque vuestro Padre Celestial cuida de ellos. Ahora, si el Padre Celestial, el Rey del reino de Dios, cuida hasta de los pajaritos, ¿cuánto más de ustedes, hombres de pequeña fe? Pero las personas, ellas quieren primero todas las cosas. Ellas invierten aquí. Jesús dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas
serán añadidas. Pero las personas prefieren buscar todas las demás cosas, buscar conquistar dinero, posición, poder, casa, auto, tal y tal, éxito. Las personas están más preocupadas en las cosas que el mundo le ofrece, que el reino de este mundo le ofrece, que lo que el reino de Dios ofrece. Hasta porque lo que el mundo ofrece está a la vista. Usted agarra, usted toca, ¿no es? Es una casa, un auto, la familia, es el marido, la mujer, el amante, etcétera, etcétera. En fin, las personas toman posesión de las cosas del mundo y ellas agarran eso. Pero en el reino de Dios no es así. El reino de Dios, para que la persona esté en el reino de Dios, ella tiene que soltar su corazón. Ella tiene que morir. El corazón de ella tiene que desaparecer. Tiene que tener ella un nuevo corazón, una nueva mente. Por eso es que Jesús le habló a Nicodemos. Mire, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Después él añadió, quien no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Pablo dice, importa para entrar en el reino de Dios, importa muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento interno, interior. Es lo que sucede con muchas personas. Usted que está participando en este momento, usted evalúe su vida. Dentro de usted, su carne, o sea, su corazón, quiere atendimiento, quiere atención, quiere ser satisfecho con las cosas que el mundo ofrece. Su mente, que piensa, dice, no, espere. Un minuto. ¿Cómo es que yo voy a atender a mi corazón, a los caprichos de mi corazón y dejar la voluntad de Dios atrás? No, yo no voy a aceptar eso. O sea, en el reino de Dios, lo que prevalece es la voluntad de Dios. En el reino de Satanás, lo que prevalece es la voluntad de las personas que, indirectamente, es la voluntad del diablo. Por eso es que existen dos reinos, y usted, quiera que lo acepte o no, está en uno de ellos. Todos nosotros estamos insertados o en el reino de Dios o en el reino de Satanás. Y eso se puede ver de forma práctica cuando usted vive una vida destinada a fracasos y más fracasos y más fracasos. Muchas personas no quieren continuar viviendo porque ellas prefieren morir que vivir sujeto al reino de Dios, porque es el reino de justicia, de verdad. Si yo me convierto para el reino de Dios, yo voy a tener que dejar de ganar dinero fácil. Voy a tener que dejar de robar, de corromperme, de mentir, de adulterar. Y yo amo a aquella criatura. Yo amo a aquella criatura. Entonces, obviamente, quien está insertado en el reino de Satanás quiere vivir la vida a voluntad. Quiere vivir la vida de la forma que el corazón le pide, de la forma que le agrada.
Y una vez usted agradando a su corazón, usted no puede agradar a Dios. Jesús dice, Jesús dice, habla con mucha claridad. Nadie puede servir a dos señores. O va a agradar a uno y despreciar al otro, o va a despreciar o va a agradar al otro y despreciar al primero. Nadie puede servir, o sea, solo existen dos reinos, el reino del diablo y el reino de Dios. Y Jesús comenzó a predicar justamente esto. Ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Hasta entonces no estaba el reino de Dios. Las personas vivían de la forma que ellas querían. Pero cuando Jesús habló, ha llegado hasta vosotros el reino de Dios, listo. Ahí se instaló el reino de Dios en este mundo, cuando las personas comenzaron a aceptar al Señor Jesús. Por eso es que Él es el Señor y el Rey, porque Él es el Rey del reino de Dios. Y en la persona del Espíritu Santo, Él dirige, Él orienta, Él habla, Él inspira, pero son los súbditos que por libre y espontánea voluntad quieren hacer la voluntad de Él. No es algo obligatorio. Yo no soy un robot de Dios. Yo soy hijo. Yo nací de Él. Entonces, porque yo nací de Él, yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Yo solo quiero hacer la voluntad de Él. La mayor riqueza que una persona puede cargar con ella es esa comunión de ella con Dios, con su Padre. Y quien realmente es hija, es hijo de Dios, quiere agradar a su Padre, y no al mundo, y no a su corazón. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Pero lo que se ve es lo siguiente: las personas primero buscan todas estas cosas. Después yo voy a pensar en el reino de Dios. No puede ser así. Primero es el reino de Dios y su justicia. Primero es el reino de Dios. Y si usted no sigue esta norma, si usted no sigue esta palabra que salió de la boca de Jesús, de nuestro Señor, entonces, ¿qué oración va a resolver su vida? Aquí, entre nosotros, vamos a hablar un español claro. ¿Qué oración, qué ayuno, qué sacrificio usted va a hacer para resolver sus problemas? Porque ellos son espirituales. Y si usted los quiere resolver, primero usted tiene que tener comunión con el Señor Dios, el Rey del reino de Dios. ¿Entendió, amiga, amigo? Buscad primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. La primera cosa, Jesús dijo. O sea, para que yo entre en el reino de Dios, yo tengo que buscarlo primero y vivir en la justicia. Quien entra en el reino de Dios, naturalmente, sin forzar la cosa, se sujeta a las reglas, a las leyes, a los mandamientos, a la voluntad de Dios, porque sirve al Señor, al Rey del reino de Dios. Quien no acepta, se queda golpeando. Es golpeado, es golpeado, es golpeado en la ciudad, es golpeado en el desierto, es golpeado en todos los lugares, hasta que la persona se convenza y diga: Señor, tenga misericordia, perdóname, yo te he negado, pero ahora yo entiendo.
Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdeme. Oriéntame. Si usted hace esto, mi amiga, mi amigo, esta es la oración más eficaz que hay. Porque usted mismo está decidiendo en su mente, confesando con su boca que el Señor Jesús es el primero en su vida y usted quiere hacer la voluntad de Él. Usted quiere hacer la voluntad de Él. Esto es seguir viviendo en el reino de Dios. Quien sigue el reino de Dios quiere hacer la voluntad de Dios, nadie más. Nosotros vamos a hablar sobre este asunto, vamos a explorar el reino de Dios en estos próximos días. Y si usted quiere quedarse con nosotros para aprender cómo actuar o cómo reaccionar a las embestidas de Satanás, cómo es que usted va a hacer, qué es lo que usted va a hacer, nosotros les vamos a enseñar aquí paulatinamente, día tras día tras día. ¿Está bien? Dios los bendiga a ustedes y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.